Anunciábamos el senador de Bópoli por la Araucanía, Felipe Kast, esta mañana aquí en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Toda la razón, buenas tardes. Sí. Oiga, partamos por el caso Procultura. ¿Usted cree que realmente el caso Procultura es un esquema de financiamiento de la política, como de alguna medida el fiscal Cooper está anunciando, o la Fiscalía Regional de Coquimbo más bien, argumenta ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Primero hay que dejar que las instituciones nos digan cuál es el destino de los fondos, pero lo que sí sabemos son varias cosas, Iván. Primero, y quiero lamentar de que se haya puesto término, al término caiga quien caiga, y que cayera el investigador. O sea, al final, yo le tengo aprecio al fiscal Valencia, pero que haya sacado al investigador de un caso tan importante como este, yo creo que es una mala señal a Chile. ¿No queda adherido en el ala después del fallo del viernes de la Corte de Apelaciones? Yo creo que los fiscales tienen aquí distintos organismos. El fiscal puede haber recibido una noticia por parte de la Corte de Apelaciones que no era favorable a él, pero dejarlo sin piso en una información que además las escuchas telefónicas que están siendo cuestionadas como ilegales nos dieron información bien relevante también del comportamiento del presidente de la República. Son de alto interés público. Sí, claro. Entonces, pero por una ilegalidad cometida por el fiscal, digamos. Bueno, por lo mismo esa ilegalidad hace que no se pueda ocupar en el caso y hay que respetar el fallo de aquello, pero que el fiscal Valencia haya sacado al investigador, yo por lo menos no lo comparto. O sea, usted dice, hay un fiscal que se pasó 3 pueblos, como dicen en España, se pasó 3 pueblos, ordenó intervenir el teléfono de testigo, una jueza que le dio la razón y la Corte de Apelaciones de Antofagasta declara todo eso ilegal y usted dice, no quedaría en el ala. No, yo creo que es claramente un fallo adverso a él, pero yo creo que el fiscal Valencia se equivoca en quitarle el piso. En sacarlo. Porque muchas veces los fiscales, en búsqueda de la verdad, hacen distintos procedimientos y finalmente otra instancia. Por eso la justicia tiene varias instancias y decide algo distinto. Es parte del esquema. Y a tu pregunta, o sea, que esto no lo debería haber sacado. Yo creo que no. En concreto, ya. Yo creo que es un error. Y que me da una señal muy compleja. Sabemos que el fiscal Valencia ha hecho una labor muy importante en muchas partes. Yo lo valoro mucho. En la Araucanía se han hecho avances tremendos con el fiscal regional que tenemos en la Araucanía, pero en este caso creo que cometió un error. Ahora, en relación al tema del financiamiento de Procultura, yo creo que lo más grave de esto, Iván, es que el Frente Amplio le dijo a todo Chile que venía a hacer una nueva forma de hacer política. Dijeron que no iban a tener operadores políticos en el gobierno. Hoy día tenemos diputadas que tienen hermanos, maridos, parientes en el gobierno, tenemos llenos de operadores políticos, y no solo esto, el caso de Procultura es más grave porque además hace que una fundación que era parte del comando del presidente Boric, quedó manifiesto, íntimo amigo del presidente Boric. ¿Cómo era parte de la fundación, parte del comando? ¿Cómo? Alberto Larraín era parte del comando. Alberto Larraín, ya. El fundador, el dirigente, el gerente general, el todo. El que viajaba a Isla de Pascua en business con recursos de la Fundación Procultura. El que se autopagaba bonos de 20 millones de pesos. Ese personaje, que era el hombre de confianza, que el presidente Boric lo quiso nombrar de ministro de Desarrollo Social. Ese personaje tenía fondos del Estado en su fundación por 300 millones de pesos. Gana Boric. Y no solamente el presidente Boric pone operadores políticos en su gobierno, sino que además le dan plata a la fundación y ganan, en vez de 300, 3.000 millones de pesos. Entonces, yo realmente creo que lo más grave aquí es que cuando decimos venimos a servir en la política y nos servimos de la política, haciéndose en el fondo favores personales, y ahí además hay una escucha que probablemente hoy día no se va a poder ocupar, que es lo más grave, que hay una persona que dice que estos fondos fueron para financiar la campaña Boric, en la escucha, que ahora son ilegales. Pero el sustantivo es que hay una persona que lo dijo. Entonces, si queremos llegar al caiga quien caiga... Una persona puede decir cualquier cosa. Digamos, no, yo no digo que sea cierto. Ok, ya. Lo que digo es que ahora ni siquiera se va a poder investigar con esa escucha. Eso es lo grave. ¿Me explico? Habrá que investigarlo de otra manera. Bueno, pero es grave. Lo que estoy diciendo es que por el tema procedimental, hay una persona a la cual esta Fundación Procultura le debía plata y esta señora dice... No le voy a pagar nada, el señor, que según ella, el señor Larraín dijo, no le voy a pagar nada porque esa plata la ocupé en la campaña de Boric. Entonces, aquí hay algo muy raro, muy oscuro, y yo espero que, obviamente, el Ministerio Público, independiente del cambio que haya hecho el nuevo fiscal de Antofagasta que está a cargo, ojalá llegue hasta las últimas consecuencias. O sea, le preocupa. ¿Y cree usted, pero con lo que se sabe, incluyendo esa conversación, cree que hay un problema, hay un esquema de financiamiento? O sea, claramente hay un esquema de financiamiento, no solamente democracia. De financiamiento político, digo. O sea, por supuesto que sí, si cuando tú empiezas a montar una maquinaria con Revolución Democrática, que sabemos lo que le pasó a la diputada Catalina Pérez, la investigada que está ahí, y empiezas a tener fundaciones que empiezan a hacer de todo para colocar gente, hacerse favores. Yo claramente creo que ahí lo que hay es una maquinaria para hacerse de recursos del Estado, que debieran estar en manos de las personas, de las familias, a beneficio propio.
Si es que eso va a pagar un cartel o va a pagarle a un operador político para que se mantengan en la tribu trabajando para los fines políticos que tienen, no lo sé. Es parte de lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Y quién es el responsable de esa maquinaria? ¿Es el presidente? O sea, es parte del trabajo. O sea, en el fondo, ¿quién es el que tiene esos asesores políticos? ¿Quiénes fueron los que dijeron, vengo a cambiar la forma de hacer política? Revolución Democrática, que se pasea por todas las universidades de Chile diciendo, miren, estos tipos de la concertación son lo peor del mundo. Y ellos mismos, después cuando llegan al gobierno, se dan cuenta que no tienen a nadie y terminan poniendo a Carolina Toá de ministra de Interior. Terminan poniendo a Mario Marcel de ministro de Hacienda. Entonces, creo yo que el Frente Amplio es un caso de un proyecto político que vino a prometer algo que finalmente fue todo lo contrario, fue una vuelta carnero como muchas que se ha dado el presidente Boric. Pero en esa misma lógica, siendo el presidente el líder del Frente Amplio, el líder de facto, digamos, porque es el presidente de la República, ¿es él el principal responsable? Es parte de los responsables, por supuesto. Sí, es parte de los líderes más importantes, junto con varios otros. Pero él es parte de un lote de personas. Que ese lote vendió una pescada, vendió una idea que al final fue completamente falsa. De un purismo, de una superioridad moral. Por eso vemos a tantas personas como el senador Fidel Espinosa y varios otros que se sintieron siempre apuntados por el dedo, que hoy día dicen, oye, esto era toda una gran mentira. Y yo creo que aquí hay una trama. O sea, cuando vemos el nivel de recursos involucrados, de muchas fundaciones como el Hogar de Cristo, que deben decir, oiga, yo llevo, no sé, pues 40 años trabajando en la Teletón, haciendo la pega, y llegan unas personas que no han hecho nunca nada, y se meten al bolsillo 3.000 millones de pesos. ¿Qué cree que le diga? Toda esa gente de fundaciones reales, que se sacan la cresta de las poblaciones en los campamentos, dicen esto parece chacota. A propósito de que mencionó al ministro Marcel, ¿qué le parece el entrevero que tuvo el ministro con el Consejo Fiscal Autónomo esta semana? Yo creo que se equivocó rotundamente Mario Marcel. O sea, ¿Sí? Creo que, claro, porque al primero, la parte buena de Mario Marcel. Cuando llega Boric, nosotros pensamos que tal vez iba a poner, no sabíamos a quién de ministro de Hacienda. Dijimos, por suerte pusieron a Mario Marcel, que es una persona que tiene un prestigio súper importante en el mundo de la economía, fue el presidente del Banco Central, fue el mismo que les dijo a ellos, no aprueben los retiros. No le hicieron mucho caso. Terminamos con inflación del 12%. Pero bueno, todos pensábamos que era una buena noticia. Y Marcel ha hecho un esfuerzo, pero resulta que cuando Marcel esta semana se va en contra del Consejo Fiscal Autónomo, que es una de las instituciones más serias que tenemos. Nadie me puede decir que Jorge Rodríguez y el CFA está buscando hacer una agenda política. Por favor, son lo más serio que hay. Jamás han hecho ninguna atisbo de tener sesgo político. Lo único que dicen, ¿sabe qué? Usted está haciendo un recorte de 1.900 millones de dólares y necesitamos hacer el doble para poder converger a las metas fiscales. La única credibilidad que tiene un ministro de Hacienda, Iván, es decir, yo voy a tener esta hoja de ruta para poder hacer lo que todas las casas en Chile tenemos que hacer, que es que final de mes ojalá no gastemos más de lo que cuadren las cuentas. Cuadren las cuentas. Equilibrio fiscal se llama eso. Y aquí, el Consejo Fiscal les dice, usted no solamente no va a cumplir de nuevo, porque el año pasado nos dijo que iba a cumplirlo, no se cumplió. Este año ya nos sinceró Mario Marcel que no lo va a cumplir. Que no lo va a cumplir, claro. ¿Y sabe por qué se enojó? Porque en el fondo, nosotros hoy día tenemos una ley de responsabilidad fiscal que si tú quieres cambiar la ruta de convergencia, y decir, ¿sabe qué? No voy a lograr el equilibrio, sino que va a estar peor, tienes que tener una buena razón. Y aquí no hay una buena razón. Y por eso el Consejo Fiscal Autónomo está en lo correcto cuando dice que el decreto no está bien formulado para cambiarlo. El ministro sí dice que hay una buena razón. ¿Cuál sería? Que es que no se puede hacer un ajuste excesivo en este momento de la economía, justo cuando hay una crisis que todavía no se resuelve y además hay incertidumbre global, digamos. Sinceramente creo que es un argumento poco serio. ¿Eh? ¿Sí? Sí, yo creo que es un argumento poco serio porque hoy día en el fondo ya venimos hace mucho rato arrastrando estos déficits. De los últimos 17 años, 15 años hemos gastado más de lo que generamos. ¿Y cuál es el problema para quienes nos escuchan en la casa de que gastemos más? Es que empezamos a pagar puro intereses. Hoy día en el fondo más de 3.000 millones de dólares van a pagar intereses. Entonces, aumentemos la deuda, ¿no? Porque el problema es que pasado mañana, cuando si generamos 100, se nos van a ir 10 de esos 100 solamente a pagar intereses. Nos hacemos más pobres. Por eso es importante la responsabilidad fiscal. Ahora, ¿no se pasa el Consejo Fiscal Autónomo cuando le dice, oiga, detenga el decreto? Porque esa no es una atribución del Consejo Fiscal Autónomo, digamos. Para el decreto porque en realidad hay que hacerlo de otra manera esto. Pero todo lo contrario. Porque el decreto no está bien hecho o no está bien orientado. Pues eso es todo lo que busca. Cuando creamos el Consejo Fiscal Autónomo, que es una gran innovación de robustez institucional, queríamos un órgano independiente que sin miedo le dijera al ministro de Hacienda, está haciendo las cosas mal. Y eso es lo que está pasando acá. Que no le guste está en su derecho. Incluso el ministro está en su derecho de no hacerle caso al Consejo Fiscal Autónomo. Sí, pues, es parte de... En eso tiene razón. Así está arreglado, digamos. En eso tiene razón, pero que se enoje... Usted escucha que es mucho. No. O sea, él puede decir, mire, el Consejo Fiscal Autónomo tiene su opinión, yo tengo la mía, yo soy el que dirijo las cuentas fiscales, soy el ministro de Hacienda en propiedad, pero que se enoje porque le dice que lo que está haciendo es incorrecto, me parece que no. Pero puede estar en desacuerdo con el Consejo Fiscal Autónomo. Sí, pero no criticarlo, ya. porque si no empezamos a erosionar las instituciones. Ah, ya. Ese es mi problema. Si al final
Yo tengo respeto por el ministro Marcel, pero creo que en esta pasada se equivoca al criticar, de hecho, y además creo que se equivoca en una cosa más de fondo, que creo que debió haber recortado mucho más los recursos para cumplir la meta fiscal este año, que fue parte del compromiso que asumimos cuando yo era presidente de la Comisión de Hacienda el año pasado para el presupuesto de este año. Ya, pero usted sabe de esto. El argumento, usted dice es un argumento medio simplón, no sé qué, pero en la práctica, si ajusta mucho la economía, vamos a tener un problema. No, si hay muchos lugares donde tú puedes ajustar la economía. O sea, y yo sé que para él es difícil porque... Es fácil decirlo, yo no sé si realmente es tan fácil. Pero si lo hemos hecho en el pasado, hemos hecho ajustes muy fuertes, para arriba y para abajo. Entonces, y no es fácil, si aquí, Iván, nadie está diciendo que sea fácil, si lo que estamos diciendo es que los beneficios... No, el candidato presidencial que encuentra los beneficios de hacerlo, para mí, son mayores que los costos de no hacerlo. La señal que da el ministro de Hacienda al no recortar más, creo que son señales equivocadas. Hablemos de la Araucanía. El informe por la paz y el entendimiento, en principio, ya que ha decantado un poco, pasó la muy alterada pasión política de los primeros días, ¿qué le parece en general? Yo creo que tiene luces y sombras, como todo. Voy a partir por las luces. Creo que hay un esfuerzo genuino de diálogo con mucha gente. Creo que tiene de luz también el hecho de promover cosas tan importantes como el reconocimiento constitucional, como el fortalecimiento de la riqueza cultural del pueblo mapuche. Y creo que se equivoca, y en mi opinión, después de leer el informe completo en detalle, de hecho hice un video explicándolo, en dos elementos centrales. Creo que se equivoca en lo que proponen. Y tal vez esas son las razones por las cuales uno de sus miembros decidió no sumarse al final, con unanimidad. No lo he hablado con él, pero yo por lo menos creo que hay dos elementos que yo no comparto de lo que proponen. Primero, más burocracia. O sea, proponen generar un nuevo ministerio o un organismo de alto nivel, nuevos tribunales. O sea, hay mucha propuesta de más burocracia. Que yo creo que no lo quiere ni el pueblo mapuche, me imagino, no lo quiere ni el pueblo no mapuche, nadie. O sea, creo que hay un exceso de burocracia. Y lo segundo, que creo que la restitución de tierras que proponen, yo no la comparto en cómo la hicieron. Porque de hecho, con el mismo Huenchumilla, yo hace 6 años atrás, propusimos otro mecanismo, que era distinto. Que era tomar todos los títulos de Merced y pagarle a cada comunidad la merma. O sea, si tú tenías un título de Merced que decía 400 y tú te habían entregado 200, que te diéramos lo que falta. En cambio, lo que propone, y yo no entiendo por qué, la comisión es que a todos los que hicieron solicitudes se le dé lo mismo, independiente de que sus títulos de Merced tengan merma o no. Por ejemplo, el caso de Temucuicui es el caso que no queremos que se vuelva a repetir. Que una comunidad que tenía un título de Merced por 200 recibió tierras por 2.000. 2.000 hectáreas. O sea, tenían título de Merced histórico por 200 y recibieron por 2.000. Entonces, creo que la propuesta de restitución de tierras, yo no sé por qué llegaron a esa conclusión, yo no la había visto, esa propuesta de darle a todos por parejo. Y sí tiene bueno algo la propuesta de ellos, es que permite el intercambio, que si una comunidad mapuche quiere recibir no tierras, sino que quiere recibir una beca educacional para sus hijos, o que quiere recibir algún tipo de inversión en vivienda, en fin, claro, en una vivienda, que lo pueda convalidar. Ese tipo de propuestas la encuentro valiosa y por eso creo que tiene luces y sombras como todas las propuestas. Ahora, en ese mismo sentido, ¿se equivoca el Partido Republicano con su postura tan contraria al acuerdo, tomando en consideración que tiene esas luces que usted dice, y la candidata Evelyn Matei con la distancia que puso al principio, incluso antes de que se conociera el texto? No, yo creo que la candidata Evelyn Matei ha estado muy bien, porque justamente ha logrado ese matiz. Que decir, mire, que hay cosas que valoramos y hay cosas que no. El Partido Republicano yo creo que simplemente tiró la cadena, incluso tiene que hacerse responsable que una senadora del mismo Partido Republicano fue autora de esto. Lo que pasa es que al final no le dieron la pasada y tuvo que renunciar. Terminó renunciando. Por eso le digo. Pero en el fondo, el Partido Republicano es parte de la autoridad de esto. Si estuvieron más de un año con una senadora, su propia hueste, la única senadora. Pero en la práctica no les gusta. ¿Es un problema político? No, está en su derecho. ¿Es un problema electoral más bien? Lo que yo creo que en la política siempre es bueno, Iván, cuando uno ve un texto tan grueso, con tantas horas de trabajo, no caer en el blanco y negro. Decir, mira, aquí hay cosas que son buenas y cosas que son malas. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de dialogar aquellos que nos gusten y lo que no? Porque además esto tiene que pasar por consulta indígena y después tiene que pasar por el Congreso, si esto es simplemente una propuesta. Esto no está escrito en piedra. Entonces, y yo valoro el esfuerzo del exministro Moreno, valoro el esfuerzo de Huenchumilla. Hay cosas, como te digo, que me gustan y cosas que no. Y en ese mismo sentido, ¿Evelyn Matei se siente presionada por su lado derecho, por Johannes Kaiser, por José Antonio Kast, y por eso tiene que estar en una posición más dura frente a este acuerdo de la que normalmente estaría? Oye, si hay alguien que yo creo que es difícil de sentirse presionada es Evelyn Matei. No sé, porque tenemos elecciones en noviembre, así que no sé. Es de las mujeres con más carácter que yo he visto y con más resiliencia que yo he visto en política. Me dice que es inmune. Es una mujer que tiene esa virtud. Si ¿por qué hoy día Evelyn Matei es la que marca más la encuesta? Porque para mala fortuna de aquellos que están en el Partido Libertario o en el Partido Republicano, tienen en Chile Vamos una candidata con mucha fuerza, con mucho carácter,
muy radical en sus posturas positivas y también muy dialogante, porque Evelyn Matei fue la que impulsó en materias laborales cosas que tal vez la derecha en su minuto tal vez ni se imaginaba, como el derecho a las asesoras del hogar. Muchos derechos laborales que ella creía y con convicción que era necesario impulsar. Pero en materia de seguridad, en materia de corrupción, es implacable. Entonces, creo yo que tenemos una candidata muy fuerte y créeme que no la veo influenciada por la extrema derecha en sus posiciones, sino que ella siempre ha sido una mujer con mucho carácter. ¿Y la campaña cómo la ve? ¿No la ve un poco media perdida? La campaña, o sea, digo, no la candidata. Yo veo que Evelyn Matei ha logrado algo que es bien increíble. ¿Qué cosa? Que todo Chile Vamos se ordenara de una forma así, yo creo tanto por convicción como por las encuestas. O sea, Evelyn Matei tiene muy buenos números, inconsistentes, cosa que no es fácil, y además veo en Chile Vamos un ambiente muy favorable hacia ella de sentirse muy cómoda con ella. Yo digo, en Evópolis por lo menos nos sentimos muy cómodos con Evelyn Matei. No es una candidata que sintamos forzada, extraña, difícil. Hay varios otros que nos habría costado mucho a nosotros apoyar, y no es el caso de Evelyn Matei, que le tenemos mucha esperanza. ¿De verdad no ven la posibilidad de que José Antonio Kast la pase y le gane el paso a segunda Siempre vuelta? es posible, esto es política, pero la veo muy firme, la veo muy tranquila, la veo enfocada, como todos los candidatos siempre hay semanas buenas y malas, pero en general veo una candidata que tiene una capacidad de darle sabiduría, experiencia y de hacer los cambios que Chile necesita, en salud, en seguridad, en educación, que la experiencia de ella no la veo con mucha claridad y los equipos de ella en otros candidatos. Y en esa misma lógica, ¿cómo se diferencia, tomando en consideración que hay un voto de derecha, un voto que está más o menos orientado hacia la derecha y que parece ser mayoritario según las encuestas, ¿tiene que diferenciarse de Kaiser y Kast? Yo creo que ella tiene que hacer su proyecto, más que estar preocupada para el lado, tiene que estar preocupada de nuevo, ¿cuáles van a ser las reformas estructurales que vamos a hacer en materia de reforma del Estado? Lo que acabamos de hablar de Procultura, cómo asegurarnos que el Estado nunca más sea un botín de campaña, que efectivamente logremos en materia de seguridad hacer la pega en serio. Los logros que ella logró en Providencia que sean a nivel nacional y no simplemente en una comuna más pequeña como ella. Pero ese proyecto, esas propuestas, ¿tienen que ser distintas a las de Kaiser y Kast? ¿O tiene que más bien tratar de que no le vayan a robar votos? No, yo creo que sinceramente, ojalá no caiga nunca en la tentación, y no lo ha hecho, de jugar el partido de ellos. Que juegue el partido de ella. Es que esto es como el fútbol. Cuando vayas a la cancha, juega tu fútbol. Cuando tú empiezas a jugar el fútbol de otros, te va a ir mal. Normalmente pierdes. Y por suerte ella tiene experiencia y carácter como para poder jugar su partido de fútbol. Ya, o sea, esa es una tentación en la que no tiene que caer. Y no va a caer. Ella cuando tenga que dialogar con el gobierno en cosas positivas, lo va a hacer. Cuando tenga que criticar al gobierno, lo va a hacer. Y eso creo que al final va a hacer que sea la candidata más competitiva. Porque, ojo, ya nos pasó una vez. Llegamos a segunda vuelta con un candidato que no era el de Chile Vamos y perdimos. De forma bastante inesperada. Entonces, yo creo que esta vez, espero que ganemos, y que ganemos ojalá con un proyecto donde el día de mañana se puedan sumar más actores a esta propuesta. Pero ese partido que juega de acuerdo a sus propias reglas, ¿qué perfil proyecta? ¿Qué perfil tendría que proyectar? ¿Tendría que proyectar el perfil de una persona que está dispuesta a llegar a acuerdos con la oposición, que es una cosa que en la extrema derecha o en el lado derecho de su candidatura le critican? ¿O tendría que ser una derecha más dura que normalmente le está poniendo los puntos sobre la I al gobierno? Yo creo que lo bueno de Evelyn es que tiene una amalgama de cosas que son curiosas. Es una mujer que es capaz de ser la más dura y la más brava cuando ve algo irregular, algo que no corresponde, y al mismo tiempo es la que tiene el carácter para sentarse en la mesa, como lo hicimos en la reforma de pensiones, que no fue solamente mérito de ella, era la candidata del sector, pero quienes estábamos en esa negociación nos sentamos al frente porque llegamos a un acuerdo que sentíamos que era muy necesario para los adultos mayores y para los trabajadores. Después el Banco Mundial, después los inversionistas extranjeros nos dieron la razón, muchos decían que esto era malo. Bueno, terminó siendo una gran reforma de pensiones que impulsamos desde nuestro sector también, y nos sentamos a la mesa. Entonces, tener la capacidad de ser muy dura, la más dura de todas, la más feroz de todas, como Evelyn Matei, cuando tiene un adversario al frente que vale la pena enfrentar, y ser la más valiente, porque a veces para llegar a acuerdos, cuando tienes este tipo de populismo que te dice no llegue a acuerdo con nadie, es más fácil, me sumo al canto de ellos o hago las cosas por convicción por Chile. Y eso es lo que yo veo en Evelyn Matei, una disposición a hacer las cosas por Chile y no con la calculadora pequeña de la encuesta de la próxima semana. Vamos a ver en noviembre cómo anda la cosa. Nos va a ir muy bien. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted. Con el senador Felipe Kast esta mañana aquí en Mesa.